Termo, Miss. Ujú. Muy bien. A ver, oración compuesta coordinada. Para ustedes, ¿qué cosa es esto? A ver. ¿Qué significa para ustedes compuesta, coordinada? A ver. ¿Compuesta? ¿Una oración compuesta? Sí. Compuesta. Oración compuesta coordinada. ¿Qué se les viene a Compuesta la por mente? 1, 2. Ya está compuesto más de dos, ya. ¿Qué más? ¿Qué más podrían decir? Está en orden, coordinada. O sea, la oración está en orden. Como Ya lo está en pueden orden decir. porque es coordinada, ya está en orden, ya. ¿Qué más se podría decir? Ay, no tengo mi libro, si no con mi libro yo No, me guío, sin yo le libro, así es lo digo. que se le venga a la mente, les he dicho. Está en, no sé, ordenadas. Ordenada Eh, también, anda ya. Muy bien. Vamos a ver si es cierto. Dice, las oraciones coordinadas al propósito comunicativo, estas se van a dividir en copulativas, adversativas y disyuntivas. ¿Algo te suena? Mira que ya no hemos visto la clase pasada incluso. ¿Te sí, suena sí, esta sí. palabra? Copulativa, disyuntiva, adversativa, Ya, pero ¿de qué te suena? ¿Con qué tema lo hemos visto eso? Esas frases. venía el trimestre 3 en el tema 5 creo. No, no, no. ¿Preposición o El sexto conjunción? tema, todavía el No, último estoy tema hablando de no. este bimestre, hijo, de este bimestre. No. ¿Preposiciones o conjunciones? ¿De qué estaré La hablando? anterior clase, la anterior Conjunciones, clase. conjunciones, La conjunciones, anterior clase, conjunciones. ya. ¿Y la anterior clase cuál es, Nail? Conjunciones. Era tipo Conjunciones. confusiones. Así es, conjunciones. Porque yo lo he leído Entonces, ayer, pero ayer he estado haciendo eso de ahí. entonces, las conjunciones tienen mucho que ver con el tema de hoy, que es oración compuesta coordinada. Muy bien. Listo. Compuestas coordinadas. ¿Qué es una oración compuesta? Dice Yo, que yo, esta que representa dos o yo más leo, yo lo leo, yo lo leo. proposiciones. Yo lo leo, mis. Es A aquella ver, que presenta dos o más proposiciones en su estructura. así es, dice. Lo buscamos, pero no lo encontramos. Todo esto de aquí, desde la mayúscula hasta el punto, se llama oración. Coordinadas. Simplemente oración. Primera oración, vamos por partes. Es una oración, ¿cierto? Oración es Sí. todo aquello que empiece con una mayúscula y termina en un punto y te comunica algo. Esa es oración. Ahora, compuesta, ¿por qué le vamos a agregar la palabra compuesta? ¿Por qué? Porque tenemos dos indicadores acá. Buscamos es un verbo. Encontramos es otro verbo. Entonces, por ende, es compuesta, porque hay dos o más verbos. Ahora, ¿por qué se llama coordinada? Porque se unen a través de un nexo llamado ¿Mis son pero. verbos? Y La el B. pero es una conjunción. Por eso se llama oración compuesta coordinada, ¿no? Entonces, por eso es. ¿Por qué? Porque tiene Miss, que ver una con pregunta, las Miss. conjunciones. El que está una flechita marrón, ese es ¿qué vendría a ser? Este es un nexo o llamado también una conjunción. Cuando nosotros unimos dos verbos que te van a comunicar algo, como en este caso, lo buscamos. ¿Qué te están comunicando? Que algo están buscando, ¿cierto? Aquí dice, no lo encontramos. ¿Qué te está comunicando? Que no han No la encontrado algo. encontraron. Ajá, muy bien. Ahora, como cada uno tiene una comunicación, se le conoce como proposición. Proposición 1, proposición 2. Al unir estas dos proposiciones con un nexo, Miss, se ¿el le marrón qué llama es, Miss? oración Verbo. compuesta. ¿Cómo? ¿El marrón qué es, Miss? Nexo El marrón, confusión. este de aquí es Sin una nexo, conjunción. confusión. ¿Y la Ajá, B, Miss, conjunción. los verdes son verbos? Los verdes son verbos, así es. Los verdes son verbos. Bien. Aquí, la oración compuesta coordinada
son aquellas que presentan ideas o más proposiciones, ¿ves? Dos proposiciones, que al unirse en una estructura oracional, todo se transforma en una sola oración, presentan el mismo nivel sintáctico. Quiere decir que ambos tienen verbo, antes ambos tienen una idea, una comunicación. Son interdependientes. ¿Por qué interdependientes? Porque ambos dependen del nexo para volverse una oración completa. Por ejemplo acá, Mario viaja en la madrugada y Ahorita que me llaman, sus por favor, familiares no repítame. saben del viaje. ¿Cuántas proposiciones hay en esta oración? ¿Cuántas proposiciones? A ver, jóvenes, ¿cuántas proposiciones hay en esa oración? ¿Cuántas proposiciones hay en esa oración? Mira el ejemplo y mira lo que yo escribí acá. Mira aquí y mira acá. ¿Cuántas proposiciones hay? Muy bien, Aidan. Hay Solamente dos. uno. Dos, porque incluso los he puesto de dos colores diferentes. La primera proposición, Mario viaja en la madrugada. Segunda proposición, sus familiares no saben del viaje. ¿Ves? Hay dos proposiciones. Hay dos Miss, proposiciones. Miss, Dime. Mario viaja en la ¿qué madrugada y sus vendría a ser, Miss, familiares no una saben del viaje. preposición? El I es lo que lo Una está... proposición. Un ratito, vamos, pregunta por pregunta. Una proposición es una suboración, por así llamarlo, de la oración principal. Para ello yo tengo que verificar los verbos. ¿Cuántos verbos hay? Hay la palabra viaja y la palabra saben. Además, hay algo que une, la I. Entonces, este de aquí y este de acá es proposición 1, proposición 2. Ambos, todos estos, forman una oración compuesta coordinada. ¿Eh? Ahí me estás preguntando. Miss, y por decir, Miss, por decir una En ahí, el I sería la... El I, ¿qué vendría a ser? Ya sé que la preposición, el otro. El I sería el nexo. Sería el nexo. La I en Porque es este lo que lo caso une, sería ¿verdad? el nexo. Por eso les dije en la clase anterior, acuérdense las conjunciones, acuérdense las conjunciones, acuérdense, les dije. Miss, pero y también vendría a ser la unión. Unión, eso de ahí. Claro, es que nexo significa unión, hijo. Nexo significa unir algo. Sí, porque también lo acabo de leer, también hay unión, que también hay copulativa, apresativa, eso de Por ahí. ejemplo acá, uno de ellos tenemos la copulativa, porque se forma por oraciones independientes unidos por un nexo coordinante copulativo. En otras palabras, copulativas unen. ¿Cuáles son? Y, en, y, que. Y esto ya lo aprendiste, ¿cierto? Con las conjunciones, con la clase de conjunciones que hicimos la semana pasada. Sí. ¿Qué es lo Pero yo único no que vas a estuve, pero hacer? yo no estuve, Por yo no ejemplo, estuve la semana pasada, ¿qué el es lo único martes. que voy a Me fue el internet. Claro. ¿Y qué es lo único que voy a hacer? Por ejemplo, si le pregunto a Matías, Matías, dime una oración. Allá. María canta. María Canta. Y diga a Moisés, Moisés, dame una oración. Allá. No sé, Pepe baila, ya. Y ponemos Pepe baila. Muy bien. ¿Cómo voy a unir estas dos oraciones para que sea una oración compuesta, coordinada, copulativa? ¿Qué le puedo poner acá? Y, ¿ves? Listo. Entonces, ¿qué pasó? Esta primero era una oración, ¿cierto? Una simple oración. Después, otro alumno dio esta segunda oración. Esta fue una oración solita. Muy bien. Ahora, si yo quiero transformar en una oración compuesta, coordinada, copulativa,
he agregado un nexo, o sea, una conjunción. Y como yo he agregado una conjunción, entonces automáticamente este ya no es oración. Este de aquí se acaba de transformar en una proposición. Esto ahora es una proposición. 1, proposición 2. Por ende, todo esto se volvió oración compuesta coordinada. ¿De qué tipo? Conjuntiva. ¿Ves? Oración compuesta ¿Por qué coordinada conjuntiva, Miss? conjuntiva. De tipo copulativa. Conjuntiva porque viene de conjunciones. Porque lo que le une es una conjunción. Miss, ¿y por qué le puso copulativa? ¿También se le puede Ajá, ¿por poner qué copulativa? A ver, vuelvo a explicar. ¿Por qué copulativa? Porque ¿qué tipo de conjunción es la I? Ah, copulativa. Copulativa. ¿Te das cuenta? Entonces, toda esta oración se llama oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. Miss, en vez de copulativa también le puedo poner conjunción, unión. Si yo le hubiera puesto así, por ejemplo, mira, no le hubiera puesto una I, le hubiera puesto una O. Ahí le voy a decir unión. ¿Qué tipo de oración? Cuando es O, es una elección, ¿cierto? Cuando es O, es una elección. Y si es una elección, entonces sería una ¿qué? ¿La O qué era? ¿Una Una explicativa, Miss, explicativa. Disyuntiva. disyuntiva. Era una disyuntiva. Acuérdate de las conjunciones. Disyuntiva. Y si es una disyuntiva, entonces esta oración, ¿cómo se llama? Oración. Oración compuesta, coordinada, conjuntiva, disyuntiva. disyuntiva. ¿Ves? ¿Qué es lo único que cambia entonces? Aquí, si cambia mi nexo, cambia mi última palabra. ¿Eh? ¿Se está entendiendo? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Seguros? Porque de ahí Sí. vienen los ejercicios y el quiz. Ya, muy bien. Me hizo una pregunta, Miss. Dime. Por decir, con la I vendría a ser unión, ¿lo podría poner en vez de copulativa unión? O Claro, o sea, tiene que puedes ir, ponerle entre paréntesis, ¿no? Que simboliza la unión. Pero en este caso, la disyuntiva no simboliza unión. La disyuntiva, ¿qué significa? elección. Elección. ¿Puedo ponerlo así para yo como una referencia? Sí lo puedo poner como referencia, pero entre paréntesis, ¿no? Para yo saber. Ya, Miss. Muy bien. Presta atención porque estos tres temas, preposiciones, conjunciones, oración compuesta coordinada, vienen en tu examen mensual de acá a una semana y media. Entonces, Miss, ¿ya? este bimestre, Miss, es muy importante para todos, ¿no? Sí, este es el que decide si pasas o no de grado. Seguimos entonces, Ya. aquí. Entonces tiene que ir con todo, con fuerza, vamos. Muy bien, Luces. Entonces acá estamos, ¿no? Pero yo estoy normal, Miss, porque yo sí me voy a pasar. Adversativas, muchachos. Adversativas. ¿Qué quiere decir adversativas? Corregir una a la otra. En otras palabras, acuérdate que te decía que uno era positivo, el otro uno era negativo, ¿no? No ingresó a la universidad. No obstante, lo intentará nuevamente. Tú ya te sabes estas conjunciones, pero aunque sin embargo, no obstante, de lo contrario, ¿cierto? Es como decir, Moisés hizo toda su tarea, pero no lo dejaron salir, ¿ves? Estoy contradiciendo, no estoy corrigiendo una con la otra. Entonces, ¿cuál sería? Este sería mi nexo. ¿Y cuál sería el nombre de esta oración? Oración compuesta, coordinada, conjuntiva, de tipo adversativa. ¿Cuántas proposiciones hay? ¿Cuántas proposiciones hay en esta oración? Esto todo es la oración. ¿Cuántas proposiciones hay? ¿Cuántas proposiciones hay, chicos?
Deja de jugar, deja de estar entrando a otro aplicativo. Pregunto, ¿cuántas proposiciones hay? ¿Cómo hay Dos. preposiciones? Dos, muy bien. Ah, Proposición una. no ingresó a la universidad y lo intenta nuevamente es la otra. Ajá, muy bien. Uno es ingreso, verbo, intentará verbo. Y lo está separando por un nexo adversativo. Mimis, Dime, te ¿cómo escucho. No. Bueno, Solamente estoy medio confundido. ¿en cuál? Pues por eso, porque puedo que hay. Es que Estaba mire, Miss, vio la Lazy ayer, no sé, antes de ayer creo, no sé, pero ¿Qué? y vio a su ex y estaba medio ¿Ah? confundido. Ay, Moisés, ¿Qué estamos hablando cosa? del tema, no te ¿Qué distraigas, cosa? ¿ya? Ya, el señor está loco, mis. Aquí, Amo- la a Matías siguiente, Ferrer no salió. disyuntivas. ¿Qué? Presentan dos opciones. Disyuntivas, dos opciones. ¿Trabajas o estudias? Esta es oración compuesta, coordinada, disyuntiva. Disyuntiva. Aquí está el nexo y aquí está proposición 1, proposición 2. En la siguiente, Moisés, distributivas. Ya, bien, tan pronto como. Ya ríe, ya llora. Proposición 1, proposición 2. Este es nexo. Proposición 1, proposición 2. Todo oración compuesta, coordinada, distributiva. Seguimos. Explicativas. Mismo. Estas tratan de explicar, es decir, ya agarré el nexo, entonces no hay ningún nexo más. Automáticamente yo separo. De acá al inicio, proposición 1. Desde aquí hasta el final, proposición 2. Todo esto es oración compuesta, coordinada, conjuntiva, explicativa. No hay acá, consecutivas. Quiere decir que prosiguen. Luego, así que, por tanto, estudio, luego puedo aprobar el examen. Tenemos el luego. Proposición 1, proposición 2. Y esta es oración compuesta, coordinada, conjuntiva, consecutiva. Y tenemos las oraciones compuestas coordinadas, ya no conjuntiva, sino yuxtapuesta. ¿Qué es la yuxtapuesta? Son oraciones compuestas que presentan como enlace entre proposiciones signos de puntuación. Quiere decir, baila, canta y ríe. Estas comas están funcionando como nexos. Por ende, acá tengo proposición 1, proposición 2, proposición 3. 3 proposiciones. Oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Nada más. Siguiente. Enrique no llegó a tiempo. Encontraron O sea, su cuando auto tiene tres usado. preposiciones es justapuesta. Igual, este también tiene dos, mira. Proposición 1 y proposición 2. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se llama yuxtapuesta? Porque mira, ¿qué une este verbo con este otro verbo? Nair, ¿qué une a este verbo con este? Una Una coma. coma. Por eso, por ser una coma, yuxtapuesta. Por ser un punto y coma, yuxtapuesta. Por ser dos puntos, yuxtapuesta. Pero no cualquier punto y coma. No cualquier dos puntos. No, cuando estos pueden ser reemplazados por una conjunción. Dice, Enrique no llegó a tiempo. Por ende, encontraron su auto, ¿ves? Reemplacé el por ende por un punto y Baila, coma. por ende, ¿Ves? canta y Si yo ríe. no puedo reemplazar este punto y coma, quiere decir que esta segunda oración, esta segunda proposición, depende
de la primera o viceversa, entonces sí, de inicio a fin, es una oración compuesta, coordinada de tipo yuxtapuesta. Acá, estuvo jugando con agua, está resfriado. Y está resfriado, porque puedo cambiarlo por una conjunción, entonces también es oración compuesta yuxtapuesta. Las yuxtapuestas se reconocen por la coma, por el punto y coma, y por los dos puntos. Cuando tienen signos de puntuación, en otras palabras, tienen el nombre de oración compuesta yuxtapuesta, no, oración compuesta coordinada yuxtapuesta. Entonces, las coordinadas se dividen en dos, en yuxtapuesta y en conjuntivas, en dos, en conjuntivas y en yuxtapuestas. Ejercicios. Según lo explicado en clase, indica cuáles de las siguientes oraciones son compuestas. Especifica el tipo de relación de sus proposiciones. Quiere decir, si es coordinada, quiere decir que sea en alguna conjunción, o si es yuxtapuesta, si hay signos de puntuación. Por ejemplo, contestó correctamente a las 3 preguntas que le hizo el profesor. Esta oración será o no será compuesta. Hemos estado, esta acá, ¿es compuesta o no es compuesta? ¿Cuántos verbos hay? A ver, voy a contar. Contestó un primer verbo correctamente las 3 preguntas que le hizo un verbo. Entonces, de verbo a verbo, por acá debe haber un enlace. ¿Cuál es el nexo? El qué. ¿Y este qué? ¿Qué tipo de nexo sería? ¿Coordinación o yuxtaposición? ¿Coordinadas o yuxtapuestas? Coordinadas. ¿De qué tipo de coordinadas? ¿De qué tipo de coordinadas? De conjunción. ¿Qué tipo de conjunción? Copulativo. Copulativas, porque unen. Por eso es importante que hayas aprendido las conjunciones. ¿Cómo haces esto? Abre tu PPT de la conjunción. Tenemos esto y estos ejercicios. Esto y Yo también se puede sacar copia, ¿no? Porque no está copiando. ¿Y puede retroceder? pause.